Santiago, o bien conocido como Jacobo, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice la palabra del Señor: Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, el tal habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas al otro? Nuestro hermano Jacobo, muy preciosamente en toda esta epístola, nos enseña a cómo vivir la fe, cómo se practica la fe. Hemos dicho que el tema de esta carta es la práctica de la fe. Esta no es una epístola muy teológica, esta es una epístola principalmente práctica. Y es interesante que en esta teología práctica que Jacobo nos hace, tantas veces destaque el uso de la lengua. En el capítulo 1, volvamos atrás en nuestras Biblias, versículo 26 nos habla de la lengua. Si alguno cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí se está hablando de una verdadera religión relacionada con un correcto uso de la lengua. El capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, es todo un tratamiento acerca de la lengua. Solo me limitaré al versículo 2. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hablando de la lengua como algo que mide nuestra espiritualidad. Vamos adelante en el capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a las puertas. Quejarse, algo que también tiene que ver con la lengua. Van 3 veces. Y la cuarta es la que tenemos en nuestro capítulo 4, versículos del 11 y 12, donde otra vez se nos habla de la lengua. Entonces, la conclusión obvia es que la manera en que nosotros usamos la lengua dice mucho de nuestra espiritualidad, del estado de nuestra alma. En una carta tan práctica, 4 veces se menciona el uso de la lengua. Aquí en nuestra porción, Jacobo nos va a enseñar a no hablar mal de nuestro hermano, a no hablar mal de nuestro prójimo. Y él aquí va a seguir la estructura que es muy típica de él, y es dar una sentencia breve. Jacobo suele hacer eso, es muy proverbial, como buscando que a nosotros nos quede claro lo que él nos quiere enseñar, y después de dar su declaración breve, agrega elementos, características para reforzar esa enseñanza. Entonces, lo puntual está en el versículo 11 al puro inicio: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Eso es lo que él quiere enseñar. Hasta ahí él puede llegar. De ahí en adelante va a ser básicamente una descripción, explicación o razones para que nosotros acatemos ese mandamiento. Así que analicemos primero el corazón, la orden como tal. Miren que empieza diciendo hermanos. O sea que este problema de hablar mal del otro estaba sucediendo lastimosamente entre los mismos cristianos. Jacobo va a llamar la atención a esta iglesia, puesto que están cometiendo un pecado que hacerlo hacia cualquiera es malo, pero es más horroroso que entre los cristianos, los hermanos, hijos de Dios, el mismo pueblo, se esté hablando mal del otro. Obviamente, y repito, está mal hablar de todo el mundo, pero es peor hablar de un hermano en Cristo. Y la orden de Jacobo es: no hagan eso. Sencillo, hermano, terminé mi sermón, cerramos la Biblia y ya podemos acabar. ¿Quién no entiende eso? ¿Quién no entiende que no debemos hablar mal del prójimo?
Pero gracias al Señor que Jacobo nos da más para luchar más con nuestro pecado, para recibir razones para poder acatar esto. ¿A qué se refiere él por hablar mal? ¿Cuál es el significado exactamente de esto? Esta palabra pudiera traducirse como calumniar o difamar, de lo cual estamos entendiendo que es el problema de levantar un falso testimonio contra el prójimo. O sea que esto está anclado al noveno mandamiento. Difamar, hablar lo que no es cierto, calumniar, eso es hablar mal del prójimo, cuando esa persona no está presente para defenderse. Y esta explicación nos hace entender que no es que Jacobo está condenando el caso típico de consejería, en donde pensando en un matrimonio, obviamente el cónyuge tiene que decir cosas malas que están pasando de su prójimo. En ese caso no aplicaría este mandamiento, porque lo que se está haciendo es describir algunos asuntos buscando ayuda. Pero no se está levantando una calumnia, no se está levantando un falso testimonio, se está diciendo, mira, él hace algo malo, necesito que me ayuden. O tampoco nos está impidiendo que si hay un hombre que es un violador, es un asesino, nosotros no podemos decir que él es un violador y un asesino porque estamos hablando mal de él. No, otra vez se refiere a difamar, a calumniar a una persona, y obviamente cuando la persona no está presente. La calumnia, el pecado de hablar mal del otro, se habla varias veces en las Escrituras. Quiero limitarme a 3 pasajes. Salmo 50:20 dice: tomabas, y es Dios acusando al malo, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Se está hablando de alguien que murmuraba, calumniaba a su propio hermano, de sangre. El Señor ve eso, y la persona al parecer creía que como no había recibido un castigo, a Dios era indiferente. No, Dios no es indiferente a este pecado. Dios aborrece este pecado. Más adelante, Salmo 101, versículo 5 dice: al que escondidas infama a su prójimo, noten hablar mal, infamar a su prójimo, yo lo destruiré. Al de ojos altivos y de corazón vanidoso, no sufriré. Otra vez, Dios castigando el hablar mal, el infamar a una persona. Y el último texto que quisiera leer es Romanos 1:30, en donde se va a traducir la palabra detractores. Escuchemos. Hablando de personas malas, dice que son murmuradores, aborrecedores de Dios, detractores. Esa es la palabra familiar con la de Santiago 4:11. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Continúa. Aquí se le habla de detractores, y me parece interesante este pasaje porque está describiendo a los malos. Si bien Jacobo está reconociendo que es un pecado que estaba sucediendo en la iglesia, notemos que en Romanos 1:30 está describiendo a los malos. La murmuración, la difamación, calumnia, el hablar mal del otro no debe estar en el pueblo de Dios, porque eso es un pecado que distingue a los malos. Es un pecado de un calibre alto que el Señor dice que Él lo castigará. Pero sigamos adelante y veamos las razones que Jacobo nos va a dar para no hablar mal del prójimo. Va a darnos 3 razones, y no son propiamente 3 distintas, como que escojamos una de 3, sino que la manera en la que él lo articula es progresiva. Es que primero hay una razón, esa razón desprende otra, esa segunda desprende la tercera razón. En otras palabras, la tercera razón es la consecuencia de haber empezado desde la primera. Va en un razonamiento progresivo. Miren la primera, volvamos al versículo 11.
El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, el tal habla mal de la ley y juzga a la ley. La primera razón es que el que habla mal del hermano habla mal de la ley misma. Esa es la razón esencial que nos está dando. No hables contra tu hermano, porque cuando hablas mal de él, no es que estás hablando mal de él, estás hablando mal contra la misma ley. Y por cierto, notemos la otra palabrita con la que aquí se puso en relación el hablar mal. Dice, el que habla mal del hermano y juzga al hermano. Es decir, que juzgar va relacionado a hablar mal va relacionado de juzgar. No es cierto de que, no, pues yo estoy hablando lo que él hace, pero yo no lo juzgo. No, si hablo mal de una persona es porque estoy juzgando como que lo que la persona hace es digno de condenación. Y el matiz aquí, ahorita lo vamos a comprobar más, es emitir un juicio, una sentencia dura. No es simplemente que la persona está diciendo, ay, qué mal, que él es un cristiano de mal carácter. Ay, qué pesar, que él es una persona mentirosa. Ay, mira, aquel sí que es volado, sí que tiene mala ira. No, la actitud aquí es de condenación, de que se ve un pecado en el otro y se le cae con todo el peso de la ley. Es una actitud bastante negativa cuando se ve el pecado del prójimo. ¿Y por qué habla Jacobo de que al hablar mal del hermano, hablamos y juzgamos la ley? Uno, porque se está obrando en contra de la ley real. Volvamos un poquitico atrás, capítulo 2, versículo 8. Recordemos la ley real. Dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la ley real? La ley regia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando yo hablo mal del prójimo, entonces yo estoy ofendiendo a esta ley. Estoy pecando contra esta ley. Por eso es que nos dice que el que habla mal del hermano habla mal contra la ley, porque termina dando un testimonio contradictorio. La ley nos manda a amar al prójimo y nosotros terminamos hablando mal de él. Entonces, hablar mal del prójimo es hablar mal de la ley porque está obrando en contra de la ley. Pero ¿por qué más? ¿Por qué se dice que hablar mal del prójimo es hablar mal y juzgar a la ley? Porque el acusador emite juicios que la misma ley no dictamina. Es decir, ahí está la persona, está la ley a este lado y está el hablador acá, el acusado ahí. La ley dice, yo no tengo nada que decir de esa persona. La ley dice, no, está bien. Pero el hablador está a este lado diciendo, no, es que es un mentiroso, es que es un blasfemo, es que es acusando a la persona cuando ni la misma ley lo hace. Por eso es que termina juzgando a la ley. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, muchas veces lo hacemos porque nadie dice algo malo de esa persona. Porque vemos que la persona tiene buen testimonio. Y en envidia, en justicia personal, empezamos a hablar mal para que todos sepan lo que él es. Para que todos se enteren. Para quitarle su prestigio, para infamarlo. Por envidia, por arrogancia, etc. La ley no dice nada, pero nosotros sí tenemos mucho que decir de esa persona. Por eso es que juzgamos a la ley. Es como si le dijéramos a la ley, ley, tú eres insuficiente. Yo soy el que verdaderamente noto los pecados de los demás. Yo soy el que verdaderamente ve lo malo que todos son. Así que no hemos de hablar mal, porque el que habla mal actúa de esa manera contra la ley. Segunda razón. Versículo 11, la siguiente parte. Pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. Noten cómo va construyendo el pensamiento. Entonces, cuando tú hablas mal, tú le dices a la ley, ley, tú no sirves. Ley, yo voy a obrar en contra de ti. Es más, ¿sabes qué, ley? Yo estoy sobre ti. Tú no sirves, ley. Yo soy el que verdaderamente ve las cosas. Entonces ya no eres un hacedor, sino que ahora tú te pones como el juez que está sobre la ley. El que imparte la ley, el que organiza la ley. Nótense entonces, amados, la arrogancia que se despliega en el momento que juzgamos. No lo vemos, pero seamos sinceros. En el momento en el que nosotros empezamos a hablar mal de alguien, nosotros estamos creyéndonos mejor que esa persona. Nosotros somos los jueces. Nosotros no nos vemos como hacedores de la ley. Nosotros no nos vemos como personas que también necesitan obedecer, que también fallan y que necesitan ajustarse a los mandatos. No, nosotros no estamos en esa condición. Nosotros somos los superiores, somos los jueces, los que ya nos la sabemos. Un juez es juez porque se supone que conoce la ley, porque la sabe de para adelante y de para atrás. Así nos creemos nosotros, los jueces, los que estamos ahí para ver todos los pecados. Nosotros no tenemos ninguno, nosotros no tenemos por qué andar obedeciendo la ley. Nosotros somos los jueces, los soberanos, los señores, los que tenemos el eterno discernimiento para ver todo pecado y para, peor aún, darlo a conocer a todo mundo. Entonces, en lugar de vivir en obediencia a esa ley, nótese otra vez la arrogancia. Amados, cuidado. Cuando hablamos mal de otro, estamos creyéndonos superiores a esa persona. Y la tercera razón que nos da, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas al otro? Esa tercera razón entonces es que al juzgar al otro, nos ponemos como señores de la ley. Y al ponernos como señores de la ley, estamos usurpando el trono de Dios. Estamos robándole a Dios su prerrogativa de ser el juez. En el análisis final, entonces, eso que les decía que hablamos de ley, tú no sirves. Ley, déjame a mí. Más bien lo que estamos haciendo es, Dios, tú no sirves. Dios, déjame a mí. Yo soy el juez. Señor, si yo estuviera en el trono, yo sí dejaría ver las faltas de unos tantos. Si yo estuviera en tu trono, yo sí juzgaría bien. Pero tú tienes calladitos los pecados, tú tienes calladito lo que es otra persona. Yo me voy a encargar de que todos sepan. Amados, estamos usurpando el trono de Dios, la prerrogativa de Dios de ser el que dirime. Uno solo es el dador de la ley y no eres ni tú ni yo. Por tanto, no debemos hablar mal, porque si alguien debería hablar mal es Dios. Y si no lo hace, no tenemos por qué nosotros quitar su lugar. Esa parte cuando menciona que Dios, o ese uno que es el dador de la ley, es el que puede salvar y perder, conectémoslo otra vez con la actitud condenatoria de la que veíamos ahorita. Es decir, estos estaban hablando mal y entenderíamos que era con esa intención de condenación para el infierno. Otra vez, no es simplemente que decían, ay, él es como chismosito. No, es que él es buen hermano, pero es un poquito iracundo. No, es que había una actitud condenatoria. Mira ese, dijo un chisme, no debe ser creyente. Mira aquel, se puso bravo la otra vez, va a irse para el infierno ya mismo. Y Jacobo dice, esperen, uno solo es el dador de la ley, uno solo es el que puede estar haciendo eso. Uno solo es el que puede salvar, uno solo es el que puede perder. Y noten esa actitud, Jacobo es bien duro. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Baja los humos.
¿Quién te crees tú para andar juzgando al otro, usurpando la prerrogativa de Dios? Bajemos la altivez. Nos toca Santiago nuestro ego. Nos dice, bájate de allá, por favor, deja de estar hablando. Baja, desciende. ¿Quién te crees? Ya estás semejante al Altísimo. Baja de allá, deja de estar hablando mal de todo el mundo. Porque otra vez, cuando hablamos mal del prójimo, estamos creyéndonos superiores a él. Uno habla porque cree, y ojo como lo digo, porque cree que uno no tiene ese pecado. En el mejor de los casos puede ser que no sea una lucha tan fuerte de ti, pero muchas veces, y es la gran hipocresía, la persona está en el mismo pecado, pero como el otro se le conoció o como lo sabe, entonces lo divulga, aunque él está en el mismo pecado. Por eso precisamente es el problema de altivez. En vez de en esa humildad decir, uy, ojalá de mí no se sepa eso, yo mejor ni digo del otro porque eso no me gustaría que me lo hicieran a mí, ¿no? Se habla mal del pecado del otro, aunque uno mismo pudiese estar en ese pecado. Terminemos con unas aplicaciones, amados, a la luz de esta enseñanza. Primero, entiende que hablar mal de otro es un pecado que a Dios le desagrada mucho. Amados, no pensemos que porque hablar mal del otro no nos trae la cárcel como asesinar, no destruye nuestro matrimonio como adulterar, no nos terminamos en prisión como el de robar. No pensemos que como las consecuencias terrenales no son iguales, a Dios no le desagrada mucho que hablemos mal. No, a Dios le desagrada. Miremos los textos de ahorita otra vez, recordémoslo. Te juzgaré, pensabas que yo no iba a hacer nada, pero te castigaré. Al que anda infamando, yo lo destruiré, dice el Señor. A Dios le desagrada que hablemos mal. Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, exhortando a los cristianos a tener buena conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que ultrajan vuestra buena conducta en Cristo. Noten que aquí hay cristianos que claramente tenían una buena conducta, pero había gente que los estaba calumniando, que estaba diciendo que ellos eran unos malhechores. Estaban hablando mal de ellos. Y dice el texto que en el día final serán avergonzados. Ellos serán juzgados por andar calumniando. Notan nuevamente cómo la Escritura presenta el juicio final exclusivamente acusando a aquellas personas que hablaban mal de cristianos que tenían buena conciencia. Eran personas de buen nombre, pero había otros hablando mal, difamando, calumniando. En el día final, Cristo Jesús va a venir exclusivamente para sancionar ese pecado. Exclusivamente. Número 2, sencillamente, hermanos, no hablemos mal. Como les dije al inicio, es una orden muy sencilla. Llevo más de 20 minutos hablando. Pero ¿quién no entiende que no hemos de hablar mal? No necesitas recordar las 3 razones, eso solo reforzó que hablas mal de la ley, que te pones como señor de la ley y que usurpas la posición de Dios. Esas 3 razones las puedes olvidar. ¿Quién no entiende que no debemos hablar mal? Si estás hablando mal, no lo debes hacer. No, pastor, pero es que no lo debes hacer. Pero es que no lo debes hacer. Nunca. Si la Biblia nos dice que no hablemos mal, no inventemos nosotros cláusulas en las que sí podemos hablar mal del otro, calumniar, difamar. No lo podemos hacer. Pero ¿por qué si es una orden tan sencilla lucha? Porque se trata del carácter. Amados, seamos sinceros. Gusta hablar mal del otro.
Da un placer. Sí, nuestro ego se alimenta. Escuchar que alguien no es tan bueno como todos dicen, y más si la persona tiene cierto reconocimiento, cierta popularidad. Qué bueno saber el chisme, qué bueno saber lo malo que es. Ojalá todos se enteren de la calaña de esa persona. Y entonces nosotros vamos y, peor aún, hay que orar. ¿Por qué? Por Pepito, porque imagínate que es muy chismoso y se queda ahí calumniando y hablando mal del otro. Hermanos, dominio propio. Notemos cómo, se los decía al inicio, Jacobo nos habla tanto de la lengua en una carta que se trata tanto de cómo vivir la vida cristiana. A la luz de la teología de Jacobo, pudiéramos decir que la lengua es el miembro que más dice cómo andamos en el Señor. El, el estándar, el barómetro de nuestra espiritualidad no es tanto las manos, no es tanto los ojos, es la lengua. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la usamos? La lengua dice mucho de nuestro estado espiritual. Hablar mal no es actuar con la sabiduría de Dios. Desobedecer esta orden es andar con la sabiduría del mundo. Y lo estoy conectando solamente con el capítulo 3, el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis, miren, ni mintáis contra la verdad. O sea, si tú andas diciendo que tú eres el super santo, que tú eres el buen cristiano, que llevas 10, 20 años en el evangelio y que tú andas súper bien en tu iglesia, pero andas hablando mal, no te gloríes ni mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica. Porque así operan los hombres. Los hombres son los que andan hablando mal del otro, pero entre el pueblo de Dios no. Entre el pueblo de Dios no, y menos de nuestros hermanos. Hablamos mal o desobedecemos este sencillo mandamiento por la mundanalidad que hay en nosotros. Miren el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y las contiendas entre vosotros? Si quieren agreguen, y el hablar mal entre vosotros. ¿No vienen de aquí, de vuestros deseos por los deleites, los cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está el miembro, la lengua, combatiendo con mi deleite, con mi deseo de hablar mal. Ahí está mi lengua combatiendo con ese placer terrenal de decir que la otra persona es mala, de contar un chisme, de infamar. Ahí está la batalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle rienda suelta al pecado o vamos a dominar sobre el pecado? Noten otra vez, para retomar lo que hablábamos en ese texto del 4.1, que entonces yo no hablo mal del otro porque el otro es malo. Pero es que si él es así, es que todo el mundo lo sabe, es que tengo que darlo a conocer, es que me hizo. A la luz de ese texto, ¿por qué hablamos mal? Por nosotros. Por la batalla de nuestros miembros, por nuestros deleites, por nuestras pasiones. Porque si las domináramos, puede haber el chisme, puede haber la calumnia rondando por ahí, que yo no voy a hablar mal de nadie. Pero como hay mundanalidad, no, por eso lo hago. Entonces, en primer lugar, entendamos que hablar mal es un pecado horrible. En segundo lugar, obedezcamos esta orden tan sencilla y luchemos contra el dominio propio, en dominio propio. Tercero, examínate. Cada vez que hablas mal del otro, estás teniendo un despliegue de orgullo. Mi amado, las personas más orgullosas suelen ser las personas más murmuradoras. Siempre están detractando de todo el mundo. Siempre están sospechando de todos. Siempre están juzgando al otro.
Eso es porque son orgullosos. Porque yo no puedo ver el pecado del otro y más bien dolerme, que es lo que debería hacer. Buscar para reparar al otro. Orar porque se repare el otro. No, ¿qué es lo que hago? Voy y hablo. ¿Para qué? Para yo sentirme más puro. Uy, ¿sí vieron que el otro? Terrible. Yo sí hago, yo no. Y ahí está el despliegue de orgullo. Siempre que hablemos mal del otro, recuerda ese sermón. Tan pronto tú estás empezando a hablar algo, tu orgullo está elevándose. Tú debes saber, hay un pecado aquí que me tengo que arrepentir. Primeramente, el orgullo. Y finalmente, ten cuidado, cada vez que hablas mal del otro, estás usurpando el trono de Dios. Mi amado, recuerda las palabras de Romanos cuando dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Porque cuando nosotros, muchas veces, entre las muchas razones por las que hablamos mal, lo hacemos porque Dios no hace nada. Porque la persona se está saliendo con la suya. Entonces yo me considero con la prerrogativa divina de hacer el trabajo de Dios. ¿No? Si Dios quiere hablar mal de alguien, que lo haga Él, eso no me compete a mí. Pero cuando yo ando por ahí murmurando, sacando leyes contra una persona que ni la misma ley juzga, yo estoy usurpando el trono de Dios. Dios dice, yo no tengo nada que decir de él, y yo con mis calumnias, mis envidias y demás, levanto falsos testimonios. Al Señor eso no le agrada. Amén.